Es viernes, empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Sergio Zurita y Pedro Arturo Aguirre, vamos a hablar de una de las personalidades más fascinantes del siglo XX. Me refiero a Winston Churchill. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Cuando terminó el siglo XX, la famosa revista Time hizo el ejercicio de ver quién era la persona que representaba mejor el siglo XX. Y al final decidieron que fuera Albert Einstein. En lo personal no me gustó esta decisión porque yo creo que tenía que haber sido Winston Churchill. Winston Churchill, el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, un gran escritor que además se ganó el Premio Nobel de Literatura. Un tipo fascinante. En lo personal, yo admiro mucho a Winston Churchill, lo que hizo, su vida, sus controversias, sus polémicas y desde luego sus declaraciones. Hoy vamos a hablar del gran Winston Churchill. Para tal efecto, saludo primero que nada a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Leo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Pues sí, un tema espectacular el de Churchill. Estoy contigo, tal vez la figura del siglo XX. En el terreno político, definitivamente una figura decisiva en el siglo XX, pero además un tipo con un sentido del humor espectacular. Era un personaje, ¿no? Era un personaje Churchill, y lo dijiste bien, un tremendo escritor, ¿eh? Sí. Tremendo escritor. Luego se cuestiona ese premio Nobel. Podríamos defenderlo, ¿eh? Pues bueno, eso te va a tocar a ti como escritor que eres, querido Julio. Y bueno, nos acompaña también Sergio Zurita. Hay que decirlo, la idea de hacer este programa salió el otro día que platicábamos con Sergio Zurita, porque me acordé que él representó en una obra teatral a Winston Churchill y como tal conoce muy bien la obra, la vida y la personalidad de este personaje. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento, Leo, de que sí se haya logrado esta sesión de Es la Hora de Opinar. David Mamet decía que, el gran dramaturgo David Mamet decía que Winston Churchill solamente servía para una cosa, para salvar a la civilización occidental. Nada menos y nada más. Y yo creo que tenía razón, ¿eh? Yo creo que sí. Vaya que le debemos muchos el estar hoy acá como estamos. Y bueno, también me acompaña Pedro Arturo Aguirre, él es analista, político y escritor, y también, desde luego, un conocedor de don Winston Churchill. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Leo, pues con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes en esta magnífica mesa en la que mucho me honra participar. Y bueno, desde luego que de acuerdo con ustedes en que estamos hablando de un gigante del siglo XX, es que con todo derecho podría haberle disputado a Einstein ese nombramiento de haber sido el hombre del siglo XX. Por supuesto, además, que ese premio Nobel de Literatura, yo concuerdo con Julio, de que se le puede defender bastante, sobre todo a la luz de muchos premios Nobel que fueron antes y después de Churchill y que la verdad no tienen ni la mitad del mérito de la obra que escribió el ex primer ministro inglés, don Winston. Pero también recordar que hasta 1940 la carrera política de Churchill era un fracaso. Sí. Así se llamó una semblanza biográfica que escribió un biógrafo que de apellido Rhodes James, que escribió la crónica de un fracaso, The Chronic of a Failure, se llamó esa semblanza biográfica. Y bueno, pues también un poco hablar de esos claroscuros, de lo que Winston Churchill tuvo que pelear, de las equivocaciones, de las malas opiniones, de los malos momentos que tuvo en su carrera política, antes de su gran hazaña, de su magnífica labor durante la Segunda Guerra Mundial, e inclusive después, porque recuerden que tuvo una derrota electoral espectacular, habrá que ver por qué razones, y también en su gobierno ya en La Paz, que no fue del todo brillante, pero por supuesto que con lo que hizo eso, sobre todo esos días oscuros de 1940, pues con eso se gana el mote de salvador de la civilización, efectivamente.
Y ya por eso tiene para un rato, ¿verdad? Sí, es increíble, increíble que ganando la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hay elecciones en el Reino Unido y las pierde Winston Churchill, ¿no? Pero tú, Sergio, precisamente interpretaste a Churchill en esos días negros, donde en algún momento estuvo en duda la capacidad de aguantar del Reino Unido y de más bien capitular frente a los ataques de Alemania. Cuéntanos de esta obra. Qué magnífica. Aparte yo la vi, quiero decir que tu interpretación fue magnífica, Sergio. Te felicito, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, es de esos papeles, ahora sí que podría decir el papel de mi vida, de esos que llegan ahí una vez tal vez solamente una vez en la vida. A mí me tocó interpretar a Churchill, precisamente la obra se llamaba 3 días en mayo, no me acuerdo si 26, 27 o 28 de mayo de 1940. La situación es terrible en Francia y los franceses van a capitular, se van a rendir. Y gran parte del gabinete gobernado por Churchill también quiere no necesariamente capitular, pero sí pactar con Mussolini, por ejemplo, lo cual Churchill parece ser el único que ve que un pacto con Mussolini vale lo mismo que una envoltura de un chocolate. En su gabinete está Chamberlain, sí. Que Chamberlain hizo un pacto con Hitler y regresó muy feliz después de haber hecho el pacto con Hitler y dijo, ya hemos logrado la paz, hemos logrado que no haya una siguiente guerra mundial. Y por supuesto, Churchill es el único que ve que todo eso no tiene valor y que va a haber una guerra de manera inevitable, o más bien que, la guerra ya está, pero que básicamente pactar con estos tiranos es como no hacer nada, pero también básicamente las personas que nacieron cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, en este momento, en 1940, ya están en edad de ir a la guerra. Entonces nadie quiere la guerra y la opinión de Churchill es impopular y lo ven como un loco, porque de por sí era sumamente excéntrico. Era muy excéntrico, pero como tú dices, Pedro, una carrera muy, muy controversial, tanto militar como política, antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ¿por qué no nos hablas un poco de estos antecedentes, Pedro? Por supuesto, pues imagínense nada más que Churchill cometió errores grasos durante su carrera previa a llegar a ser el primer ministro del Reino Unido. Él durante la Primera Guerra Mundial fue el primer Lord del Almirantazgo y estando ahí se le ocurrió una idea muy osada, que fue tratar de sacar de combate al Imperio Otomano con un golpe espectacular, invadiendo directamente a la península de Galípoli para ahí tratar de ocupar Estambul. Toda esa operación fue un absoluto fracaso, representó una terrible derrota para Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Él tuvo que renunciar a ese puesto, sin embargo, pues siempre fue... Oye, Pedro, con soldados australianos, y fue una masacre impresionante, ¿no? Hay una película, una de las primeras películas de Mel Gibson, estando Gibson muy joven, que se llama magnífica película, que describe justamente cómo fue esa matazón de la que hablas, Leo, y eso le costó el puesto, pero él siempre fue muy apreciado. Recuérdese que Churchill cambió de bando, él empezó como conservador, invitado por David Lloyd George, que era uno de los principales líderes del liberalismo, que siempre lo admiró y lo quiso mucho, se pasó al Partido Liberal, estando del Partido Liberal, ocupa sus primeros puestos ministeriales. El primero fue como Home Office, el jefe de la Home Office, lo que sería el Ministerio de Gobernación, aquí. Ahí se enlistó con los gatos de los mineros y de los industriales.
porque él fue siempre un enconado rival de los sindicatos. Hubo huelgas en esa época, cuando estaban y desde entonces se llevó muy mala relación. Después vino el fracaso, pero aún así, hoy ya mucho y a poco tiempo estaba otra vez en el gabinete de Churchill como secretario de guerra. Estando en la Secretaría de Guerra, hubo otro fracaso que relaciona la guerra civil en Rusia entre los rojos y los blancos, porque él quiso intervenir, era partidario acérrimo de tratar de acabar con la Unión Soviética, y eso lo llevó a cometer algunas decisiones que también lo desprestigiaron y lo obligaron a renunciar a ese ministerio. Y después ocupó el Chancellor de Chelsea, ya de regreso con los conservadores, con un nuevo gobierno, a pesar de que se había cambiado de bandos una y otra vez, pues los conservadores también le tenían aprecio. Llegó a la Secretaría de Hacienda, la Chancellor de Chelsea, como se llama allá, y tomó una muy mala decisión cuando decidió que se regresara al trono, o lo que iba a regresar al trono. Vino la crisis del 9 y la sobrevaluación de la deuda perjudicó mucho el comercio exterior del Reino Unido. Hubo un ensayo de Keynes que publicó The Economist, en donde habla de las consecuencias económicas del señor Winston Churchill, haciendo un poco referencia a aquel famoso libro de Keynes de las consecuencias económicas del Tratado de Versalles. Dándose de Churchill, imagínate nada más, y Churchill salió de ese ministerio y en los 30 era una figura pues simpática, un hombre muy culto, un escritor que todo el mundo quería que estuviera en sus reuniones porque contaba magníficas anécdotas, porque sus chistes, su ironía, pues la conocemos, es proverbial, pero ya todo el mundo juraba que no iba a regresar jamás a la política. Y luego también se hizo famoso por sus comentarios polémicos sobre Gandhi, sobre Mussolini. Él decía que si fuera italiano él hubiera votado por Mussolini, despreciaba únicamente a Gandhi, y tenía algunas opiniones que, por ejemplo, Simon Schama, este famoso historiador británico, dice que eran, por decirlo menos, anacrónicas y exuberantes y exacerbadas. Entonces, para 1940 decíamos, Churchill parecía un hombre acabado, y sin embargo, a las vueltas del destino y su buena decisión sobre lo que ya hacía Sergio referencia ante el fracaso que hubo en la firma del Tratado de Múnich para apaciguar a Hitler, que eso desprestigió mucho al gobierno de Chamberlain, pues bueno, eventualmente él sí va a tener una opinión acertada en ese momento, y cuando viene el cambio de gobierno, que tienen que destituir a Chamberlain porque había quedado desprestigiado, pues irónicamente son los laboristas los que principalmente van a apoyar a Churchill, porque se va a conformar un gobierno de unidad nacional con todos los partidos del Reino Unido. Y los laboristas y la buena parte del Partido Conservador, desde luego, querían que fuera el señor Winston Churchill, no un apaciguador como Roland Halifax o algunos otros ministros del gabinete, sino él que había, en el momento más importante, del verdaderamente clave de la crisis, dado una opinión firme en contra de Hitler, y de ahí viene toda la hazaña, toda la epopeya que conocemos de Winston. Es que, Julio, digamos, el factor clave de Winston Churchill es que entendió perfectamente quién era Mussolini y quién era Hitler, ¿no? Y desde un principio dijo, con estos cuates no se puede negociar, no podemos confiar en ellos y va a haber guerra. Cuando nadie quería guerra, ¿no? Y todo el mundo estaba en la tesitura más bien de apaciguar a Mussolini, pero sobre todo a Hitler, ¿no? Mira, estaba escuchando el recuento que hacían los tres, ¿no? De la vida y obra de Winston Churchill, y yo pensaba que es difícil encontrar una figura que le resulte o le debería resultar más irritante a esta nueva izquierda woke que prolifera en las universidades americanas y también aquí en México, a propósito, ¿no? En ciertos sectores. Es decir, era un guerrero. Churchill era un guerrero, ¿no? Es un soldado, pues. Sí, sí. Con aciertos y con errores y lo que tú quieras, pero un soldado. Era un tipo muy firme contra los totalitarismos y los autoritarismos de todo siglo. Ya dijo Pedro con mucha razón que tuvo un momento, digamos, de coqueteo con Mussolini, cosa que tampoco era tan rara, ¿no? Pero inmediatamente lo conoció y ahí te va, ¿eh? No solo supo plantársele a Mussolini y a Hitler, sino a Stalin. De los aliados era el que tenía la idea más clara, más lúcida de lo que era ese monstruo, ¿sí? Esto tampoco le gustaría a nuestros amigos de ahí
del Covadonga, por ejemplo, ¿no? Esa firmeza ante los totalitarismos de cualquier signo, digamos. Sí, sí, sí. Y esto incluía la Unión Soviética. Y luego era cáustico, hoy lo llamaríamos políticamente incorrecto. Efectivamente, creo que se refería a Gandhi como un fakir. Dicho sea de paso, más allá de la mala leche, tampoco se equivocó tanto, ¿eh? O sea, la figura de Gandhi está lejos de ser tan edificante También, como claro. luego quiere el lugar común. Claro. Era un tipo macho No, y sí. retorcido desde muchos puntos de vista y etcétera. Claro. Efectivamente, entendía muy bien esas cosas, pero hacía otra cosa, Leo. Se plantaba, ¿sí? Entendía, vamos a citar a Enrique Krause, cuando hablaba del ascenso de Trump a la presidencia, pues con los fascistas no se negocia, a los fascistas se les hace frente, ¿sí? Eso fue lo que hizo Churchill. Es de una congruencia brutal, ¿no? Y luego, pues, insisto, era un personaje muy simpático. O sea, no cualquiera llama fakir a Gandhi. Estamos Sí, de acuerdo, ¿no? No, bueno, y hay unas anécdotas fantásticas, ya hablaremos de ellas, pero también tenía una visión impresionante, porque él fue el que acuñó el término de la muralla de hierro. Una muralla de hierro se cierne sobre Europa. Él entendió perfecto también que después de la Segunda Guerra Mundial venía la confrontación con la Unión Soviética, Sergio. Sí, por supuesto, por supuesto. Sin embargo, quien expresó mejor la importancia de Churchill fue el propio Stalin. En Rusia estaban y Stalin levantó su copa y dijo: no puedo recordar otro momento en el que el destino del mundo haya estado en manos de un solo hombre. Ahí hubo como un breve romance Sí. entre Stalin, un breve romance político entre Stalin y Churchill, pero bueno, obviamente no duró mucho. Churchill también era profundamente anticomunista, básicamente. Básicamente era un visionario. A mí me recuerda, si tuviera que compararlo con un personaje mitológico, sería con Cassandra. Cassandra, cuando dejan el caballo de Troya, ahí afuera de Troya, y se van, y estos tontos meten el caballo de Troya, y Cassandra dice: ese caballo está preñado de soldados, y nadie le hace caso. Le dice: no es cierto, estás loca. Todo el tiempo pasaba eso con él. Terminaba teniendo razón. Bueno, siempre había tenido la razón. Lo que pasa es que se daba cuenta demasiado pronto. Sí. Insisto, no sé si estoy siendo muy repetitivo, pero nadie le hacía caso cuando se trataba de tomar acción en muchísimas cosas. Perdón, creo que me desvié de la pregunta. Sí, no, pero tienes razón. Y en el caso, por ejemplo, de India, que él siempre estuvo en contra de darle la independencia a India, él lo que argumentaba es que si le damos la independencia a India va a ser un desastre, va a haber una guerra, y hasta en eso también tuvo razón, la verdad hay que decirlo. Pero creo, Sergio, que esta cita que tú hacías de Stalin se refería al momento en que el Reino Unido, Pedro, se queda solo frente a Hitler, ¿no? Francia capitula, Hitler tiene un acuerdo con Stalin, el famoso von Ribbentrop, Molotov, von Ribbentrop. Estados Unidos no quiere entrar a la guerra y se queda solo aguantando esos terribles bombardeos que hacía la Luftwaffe, la aviación alemana, sobre Gran Bretaña, ¿no, Pedro?
Así es, fueron momentos muy difíciles después de la derrota de Francia, que no se esperaba que fuera tan rápida, apenas 6 semanas para que la Wehrmacht del ejército alemán ocupara el país, y evidentemente que todo el mundo apostaba en contra del Reino Unido, y fue la determinación, ahí viene, digamos, el heroísmo que tuvo Winston Churchill, de la determinación, el dominio, el auge, la importancia de tener una figura con la moral, con el discurso, con la personalidad, con el carisma de Winston Churchill, enfrentándose al mal del nazismo, a la bestialidad que representaba todo eso para la humanidad, para el mundo libre, para la civilización, y además teniendo algunas malas decisiones militares, porque también de Winston Churchill pues, se sabe lo bueno, lo bonito, pero durante esos años difíciles en donde estuvo enfrentando a Adolfo Hitler, cometió él también algunos errores. La ventaja que tuvo Churchill es que Hitler cometió más errores que Churchill, pero se habla, por ejemplo, muy poco del desastre de Creta, que fue muy costoso en términos militares para el Reino Unido, y algunas malas decisiones que tomaron en Noráfrica, malas decisiones en el momento en que Churchill decide intervenir en Noruega para enfrentar a la Alemania nazi, que también no era todavía primer ministro, era otra vez Lord del Almirantazgo, pero fueron decisiones suyas que fueron criticadas en su momento, y quizá la más polémica que tuvo que ver con Singapur, porque en el momento en que los japoneses bombardean Pearl Harbor, pues de plano se sueltan a invadir todas las posiciones británicas en el sudeste asiático, y Churchill fue omiso, ¿no? Decidió no retirar a los barcos más importantes de la flota de Singapur. Estoy hablando, por ejemplo, del Príncipe de Gales, que era uno de los barcos más importantes de la flota, y eso le criticaron mucho a Churchill. Inclusive se llegó a plantear una moción de censura, eso también, de eso se habla poco también, el año 41, que obviamente no prosperó, pero lo importante aquí, más allá de estos detalles, de esas ediciones o errores más o menos polémicos que no tuvieron mayor repercusión a final de cuentas, es el hecho del liderazgo moral, de la fuerza que tuvo Winston Churchill gracias a esa personalidad y a esa enorme formación intelectual que siempre lo benefició, del que siempre usó cotidianamente, le sirvió para consolidar su liderazgo, cosa que es muy importante y hay que subrayarlo, y que también Churchill supo tener esas agallas de gobernar al Reino Unido con toda la oposición, con todos los partidos que siempre lo apoyaron. Y eso también es importante no perderlo de vista, porque él fue jefe de un gobierno de unidad nacional, en donde participaron los laboristas y los liberales también. Y entonces, pues, al poder tener al país unido y con el ejemplo que dio con su personalidad y su liderazgo, pues esos años difíciles previos a la entrada de los Estados Unidos a la Guerra Mundial fueron los que consolidaron la leyenda que es Winston Churchill hasta la actualidad. Julio, el poder de la palabra, ¿no? Los discursos de Churchill, qué bárbaro, ¿no? A ver, creo que también tenemos que hablar, ¿verdad? Es eso. Bueno, vimos una película recientemente, más o menos recientemente, muy exitosa, que creo que es una película que gira en torno a la palabra, efectivamente, ¿no? Aquello de ¿qué acaba de pasar? Se preguntan sus enemigos en el Parlamento, ¿no? Y dice, porque los acaba de derrotar, ¿no? Y acaba de volver a mandar a Inglaterra a la guerra contra los alemanes heroicamente. Y esa respuesta, que yo no sé si es real o no, pues nada, reclutó a la lengua inglesa y la mandó al frente, ¿no? Bueno, eso es exactamente Churchill. Efectivamente es el poder de la palabra, ¿no? Sí. Había mucho poder de la palabra en aquellas épocas, se leó. Sí. Mussolini lo tenía de una manera repugnante, pero lo tenía. Era muy magnético. No te digo el repelente Hitler, claro, tanto, de Gaulle. Es decir, sí había... Es que Churchill además destaca en una época de liderazgos muy fuertes. Roosevelt, ¿sabes? Roosevelt, exactamente. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces era eso, y era... Bueno, esa energía, ¿no? Esa potencia que ves en los discursos, etcétera, esa fuerza retórica. Si Hitler invadiera el infierno, tendría palabras de simpatía por el diablo, decía, ¿no? O sea, esa fuerza retórica, como de viejo tribuno romano, casi diría yo. Sí. Y luego combinaba con esa acidez británica de la que hemos hablado, ¿no? Yo siempre recuerdo ese momento espectacular con Lady Astor, en el que Lady Astor le dice: Sir Winston, si estuviera casado con usted,
le pondría veneno a su té. Y Churchill le contestó, Lady Aston, si estuviera casada conmigo, me lo tomaría. Bueno, eso era Churchill también, ¿no? Sí, era totalmente. esa cosa muy británica, a final de cuentas, de ir de la intensidad en el discurso, ¿no? Más clásica al wit, ¿no? A esa La agudeza ocurrencia. única. Sí. Exactamente. La ocurrencia. Oigan, tengo que hacer una breve pausa. Vamos a regresar. Estamos teniendo una charla muy a gusto sobre el tema de esta gran figura del siglo XX que fue Winston Churchill. Regresamos. Bueno, estamos de regreso con Julio Patán, Sergio Zurita y Pedro Arturo Aguirre, recordando al ex primer ministro británico Winston Churchill, una gran figura del siglo XX, admirado en lo personal, la verdad, yo sí lo admiro muchísimo, porque tuvo el coraje, la determinación y sobre todo, como dijimos, la visión. Otra de las cosas que vio muy bien Churchill es el poder de Estados Unidos y sabía él que sin Estados Unidos no se podía ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vamos a ver, no sé si se sepan algunas anécdotas más, porque cuando hablamos de Churchill, ¿no? Pues hay que hablar de las anécdotas, ¿no? A ver, Sergio, ¿tú te sabes así alguna anécdota sabrosa de Churchill? Sí, claro. Bueno, la primera que me viene a la mente es una parecida a la que comentó Julio. Estaba Churchill en una reunión y una mujer le dijo que era un borracho. Y ella le dijo, y Churchill le dijo, a mí lo borracho se me quita mañana, a usted lo fea no se le va a quitar nunca. Es que eso ya no lo pueden decir hoy en día, ¿eh? Qué bárbaro, como dice Julio. No. ¿No? Sí. No, y bueno, el hombre se levantaba cualquier día, o sea, el día que así de hoy seguro invaden los alemanes, se levantaba a las 11 de la mañana, ni un minuto antes. Sí. Desayunaba en la cama, desayunaba con vino de desayunar, desayunaba como marqués y tomaba siesta. Tomaba una siesta rigurosa, no recuerdo a qué hora, pero en la película de las horas oscuras que mencionaba Julio, va a ponerse de acuerdo con el rey para ver cuándo van a tener su sesión semanal. Sí. Y le dice, pues, ¿qué le parece de tal hora a tal hora? Y Churchill le dice, no. ¿Por qué? Porque a esa hora tengo mi siesta. Pero esto, insisto, en los últimos días de mayo de 1940, o sea, como bien sabemos, lo que sigue es bombardeo tras bombardeo tras bombardeo, pero ni una sola bota nazi tocó territorio británico, ni una. Así es, totalmente. Y esto con un tipo que, como bien dices, estaba completamente solo. Roosevelt no se atrevía a entrar a la guerra. Hay una escena muy conmovedora en la película de que estamos hablando, en la que Gary Oldman es Churchill. Sí. Y está hablando así de, señor presidente, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Pero es un momento en el que está solo. En la obra que yo hice, básicamente él llega a la conclusión de que no vale la pena vivir como esclavos. O sea, dice, si de todas formas nos van a conquistar, nos van a convertir en sus esclavos, mejor morir de pie que vivir como esclavos, ¿no? Que es este discurso que da ante el Parlamento, en el que realmente no se sabe qué dijo. Como bien dice Julio, esto que cuando alguien pregunta qué diablos acaba de pasar, y le dice, la traducción de Julio es muy bonita, pero lo que le dice es, él acaba de tomar la lengua inglesa y la acaba de lanzar a la batalla.
Sí. Lo dice, la traducción de Julio es mucho más bonita que esa. Sí, no, Pero total. perdón, ya me fui. No. Qué bueno. No. Yo recordaba también bueno. en esa película de Los Días Oscuros que decide reunirse semanalmente con el rey. Y el rey ve que toma y toma, porque tenía un problema de alcoholismo serio, eso hay que decirlo, ¿no? Y le pregunta el rey a Churchill, oiga, ¿cómo le hace para tomar usted tanto? Y le contesta, se necesita práctica. Por cierto, curiosamente. It takes practice, ¿no? Sí. Curiosamente, si me permiten rápido, el hombre, uno pensaría que tomaría whisky de una sola malta. Sí. No, le gustaba un blend, le gustaba no sé si puedo decir la marca, porque es una marca que se sigue vendiendo. Le gustaba el Johnny Walker. El Johnny Walker, sí. El Johnny Walker. Y entre otros detalles así divertidísimos de él, era un pésimo administrador. Hay un libro, por cierto, hay más libros en Amazon.com sobre Churchill que sobre Shakespeare. Estamos hablando de miles de libros. Sí. Hay uno que se llama No Más Champán, las finanzas personales de Winston Churchill. Estuvo a punto de quebrar, Sí. Efectivamente. Sí. Porque vivía como marqués y no le alcanzaban los ingresos, ¿no? Para vivir así como vivía, ¿no? Su amada Clementine era la que ponía orden ahí, su gran esposa. Así es. Pedro, ¿alguna anécdota que quisieras compartir de Churchill? Les voy a platicar hay muchas desde luego, pero esta es muy buena, un poquito subida de tono. Pero ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, Churchill pierde las elecciones con los laboristas y llega como primer ministro el líder laborista, el señor Clement Attlee. Y Clement Attlee inicia una política de nacionalizaciones de grandes empresas, nacionalizó la industria metalúrgica, los bancos, los ferrocarriles, entre otras cosas. Y Churchill pasó a ser líder de la oposición. La anécdota dice así, que un día estando en los baños de la Cámara de los Comunes, en el Parlamento de Westminster, estaba haciendo uso de los mingitorios el primer ministro, el señor Clement Attlee, y de repente entra Churchill y lo ve y decide ir a hacer lo propio, pero lejos, lo más lejos posible de donde estaba Clement Attlee. Y entonces Attlee lo ve extrañado, bueno, ¿por qué se va hasta allá este señor? Qué raro. Y al final de cuentas, ya que estaban lavando las manos, le dice, ¿y por qué te fuiste tan lejos, Winston? ¿Qué me tienes miedo? ¿Crees que yo muerdo? Y Winston le dijo, no, Clement, no es eso, pero yo sé que tú ves algo grande y lo nacionalizas. Entonces mejor decidí tomar algunas precauciones. Esa es buenísima. Muy buenísima. Tengo un libro de Wit and Wisdom of Winston Churchill, un libro que recopila anécdotas, dichos y algunas otras cosas de los muchos libros, como dice Sergio, que se pueden conseguir en Amazon, que como tú dices son efectivamente miles, pero este está interesante y además el prefacio lo escribe Richard Nixon, cosa muy curiosa. Mira, buenísimo, ese lo voy a comprar ya. A ver, enséñanos otra vez, a ver, está buenísimo. The Wit and Wisdom of Winston Churchill. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Y aparte prologado por Richard Nixon. Por Richard Nixon, ahí se ve Nixon o no. A ver, querido Julio, Ahí te van dos. Venga. Ahí te van dos veloces. Una, además de tomar whisky y vino, tomaba martinis, el señor Churchill. Sí. ¿Ves que hay una especie de debate, yo casi lo voy a llamar teológico, sobre la cantidad de vermut que se le debe poner un martini seco, ¿no? Churchill decía lo siguiente: sacas la ginebra, sacas el martini, dejas el martini por allá del otro lado de la habitación, enfrías la ginebra, la sirves en la copa con una aceituna y te la tomas. Y de vez en cuando volteas a ver el vermut del otro lado y dice, ese es suficiente vermut. Esa era una, ¿no? Y la otra es un intercambio de esos buenos que tenía con Bernard Shaw, nada menos. Sí. Bernard Shaw, un gran dramaturgo, premio Nobel, un tipo también muy cáustico y muy de izquierdas. Ojo, ¿no?
Entonces, se cuenta que le manda a Bernard Shaw una invitación para no sé qué obra que estaba estrenando y le dice, estimado Sir Winston, se le mando una invitación para el estreno de mi obra tal. Es una invitación para 2 personas por si quiere ir acompañado de algún amigo, si es que tiene amigos. Y le contesta Churchill, estimado Bernard, lamentablemente responsabilidades de Estado me impiden asistir al estreno de tu obra, pero estaré encantado de asistir a la segunda función, si hay segunda función. Ese era Sir Winston Churchill, ¿no? Y la vida, pues, de Churchill es eso, ¿no? Es una tras otra. Digo, su última foto, pues, es en una silla de ruedas haciendo la B de la Victoria, ya con no sé cuántos años de edad encima, ¿no? Sí, eso era. Sergio, ¿cómo se prepara un actor como tú para personificar a una persona, valga la redundancia, a un personaje como Winston Churchill? Fíjate que tuve que hacerlo muy rápido. Teníamos 8 semanas de ensayo. Sí. Entonces, básicamente decidí que el proceso tenía que ser de afuera hacia adentro. Es decir, hay varias estatuas en las que está con los dedos pulgares metidos en sus tirantes. Sí. Y hay otras en las que está poniéndose las manos en la zona lumbar. Entonces, esas 2 posturas, la de los tirantes, pues es una postura muy cómoda. La otra, de repente dije, bueno, evidentemente a alguien con esa panza como la del maestro y como la mía, hay un problema en la zona lumbar. Y de pronto, bueno, resulta que sufrió una fractura de quijada en algún momento, cosa que lo hacía hablar raro, pero de por sí nació con un problema para hablar. No quisiera yo ser irrespetuoso con las personas que tienen esta clase de problemas, y no me acuerdo cómo se llama exactamente el asunto, pero el caso es que ceceaba. Y después de ser un niño que ceseaba, es decir, que hablaba mal, se convirtió en campeón de oratoria. Increíble. Y sus papás nunca fueron a verlo. Tenía una nana a la que le decía womani, así como mujercita, womani. Ella fue la única que fue a verlo en estos concursos, lo cual nada más lo digo y me conmuevo. Porque los padres, así era la vida de los nobles, así de, ya tuvimos este hijo, vamos a mandarlo al diablo, a que estudien quién sabe dónde. Pero te digo, se volvió un gran orador, entonces sobrepronunciaba. Si lo escuchas, como que sobrepronuncia lo que dice. Y bueno, es esto que te estoy contando de como de la ausencia, de una falta de amor de parte de ambos padres, sobre todo del papá. Y son cosas como que te van dando claves. Y por supuesto, Churchill era bipolar. Entonces, y bueno, cuando lo atacaba lo que en aquel momento se llamaba melancolía, decía que había llegado su perro negro. Sí. De hecho, el instituto más importante de estudios sobre la bipolaridad está en Australia y se llama The Black Dog Institute, en homenaje a Churchill. Mira qué interesante. Sí, de hecho, en esta película de Los Días Oscuros hay una escena donde está deprimidísimo, ahí en un cuarto abajo del Parlamento, y llega el rey, ¿no? A tratar a decirle, es que sin ti no vamos a poder salir de esto. Pero bueno, hijo, qué personaje. Vamos a hacer una última pausa. Quiero entrarle en ese último segmento también a la parte literaria, Premio Nobel de Literatura, nada menos y nada más. Regresamos en un momento más.
Bueno, estoy de regreso con Julio Patán, Sergio Zurita y Pedro Arturo Aguirre, platicando sobre el gran Winston Churchill. Ya hablamos de anécdotas, de la política, de la guerra, pero Julio, pues te paso a ti el balón porque está la parte literaria. A ver, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, tiene unas anotaciones sobre la Segunda Guerra Mundial que no te las acabas, es decir, es espectacular, pero por ejemplo, es muy bonito, creo que lo tradujo, no sé si Turner en México o en España, creo que sí, bueno, no importa, de sus libros primeros, que es La campaña en Egipto. Pero fíjate que quería yo recomendar un libro que no es de Churchill, sino sobre él. En esta interminable bibliografía que hay sobre Churchill, hay un libro que es muy bonito y que además te permite acercarse a un gran personaje, que es el de Sebastian Haffner. Él tiene una biografía no muy extensa sobre Churchill. Haffner es un extraordinario escritor de origen alemán, antinazi, terminó viviendo sus días en Inglaterra y tiene otro libro, aparte de este sobre Churchill, es una figura a la que quiere mucho Haffner. Tiene un libro que yo recomiendo de verdad universalmente, que es Historia de un alemán, que son sus memorias de la llegada del nazismo a Alemania. Es un grandísimo escritor, pero para volver al tema, métanse a la pequeña, muy bonita biografía que tiene de Churchill. Es muy, muy recomendable. A ver, en el tema literario, Pedro, ¿qué nos puedes decir al respecto? Hizo una historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hizo muchas cosas. Estaba haciendo ahorita, Julio, mención justamente de Editorial Turner, esta Editorial Turner que es española y que se dedicó hace unos años a reimprimir, traducidas al español, las primeras obras importantes de Winston Churchill. Tiene una obra sobre la guerra en el Sudán. Tiene otra de la guerra de los Boers, que fue muy importante porque son las crónicas que Churchill escribió para The Times cuando fue la guerra de los Boers en Sudáfrica y que Churchill fue capturado como prisionero de guerra, se escapa de los Boers, de estos rebeldes en Sudáfrica que combatieron al ejército británico en una guerra muy cruenta allá por el año de 1900, y como se hicieron muy famosas esas crónicas en The Times, pues regresó como un héroe Winston Churchill y de ahí arrancó su carrera política. Sí. Y también tiene evidentemente su obra monumental, que es la biografía de su muy distinguido antecedente, el general John Marlborough, primer duque de ¿cómo se llamaba? De Blenheim, porque él va a ganar la batalla de Blenheim en la que se llamó la Guerra de Sucesión Española. Fue uno de los militares más importantes en la historia del Reino Unido, y él va a escribir una monumental biografía de más de 1000 páginas, extraordinaria, justamente en sus años más difíciles. Ahí estaba combatiendo la depresión de la que ya se hablaba ahora por Sergio, y se ayudó mucho pintando y escribiendo como loco, y esa biografía pues lo ayudó mucho a hacerse más famoso como escritor y a ser valorado también como el magnífico historiador que fue. Entonces son libros que se pueden conseguir. Editorial Turner están en español muy interesantes, el de la guerra en Sudán y el de la guerra de los Boers principalmente, más la biografía que hizo de John Churchill, primer duque de Blenheim, y además, por supuesto, su historia de la Primera Guerra Mundial, su historia de la Segunda Guerra Mundial, entre otras obras, anotaciones, comentarios que hizo. Pero es una obra muy valiosa. La pluma de Churchill era verdaderamente afortunada. Son libros muy amenos. Uno piensa, bueno, ¿qué interés puede tener para un lector del siglo XXI aquí en México leer la historia de la Guerra de los Boers? Y ahí, por ahí la tengo. No, la busqué, pero no la encontré. Turner es la editorial. Pero bueno, es tan amena la pluma y es tan bueno el estilo de Winston Churchill que te enamora, te cautiva y te va metiendo en el tema. Era un magnífico escritor y era un gran historiador. Por supuesto que ese premio fue muy polémico porque no era un escritor profesional ni se dedicó como principal actividad a la literatura, era sobre todo político. Pero su obra es muy valiosa e insisto, mucho más meritorio Churchill como escritor y como historiador que muchos premios Nobel muy grises o muy opacos o francamente mediocres que ha tenido ese premio en su larga historia a lo largo del siglo XX y lo que llamamos del XXI. Pues yo se lo doy a Churchill antes que casi te diría la mitad por lo menos de los ganadores de premios Nobel, por la aportación de su pluma, por lo exacto que es como historiador, lo profesional que es como historiador, y porque es de verdad de un estilo delicioso.
Bueno, tenemos que ir concluyendo el programa, Sergio. ¿Qué concluyes? ¿Con qué nos vamos de este personaje, gran personaje del siglo XX? Mira, hace no mucho vi, bueno, todos vimos la estatua de Churchill que está ahí, por Westminster, por donde está el Big Ben, pintarrajeada, y es verdaderamente lamentable. Vivimos tiempos sumamente mediocres a nivel intelectual y sumamente mediocres y puritanos. Creo que el puritanismo está ganando. Y creo que recordar a una figura como Winston Churchill es muy importante, es muy, muy, muy importante. Insisto, la gente muchas veces, la gente últimamente nada más argumenta cuando hablas de Churchill, Gran Bretaña era un imperio, hicieron esto, sí, de acuerdo, pero lo que hizo Churchill, es decir, salvar a la civilización occidental, es algo que no debe olvidarse, no se debe olvidar. Es como la figura clave hoy, por su sentido del humor, por los pantalones que tenía, por el talento. Obviamente creo que se merecía el Nobel, por supuesto. Eso es lo que me gustaría decir. Me gusta mucho, Julio, lo que dice Sergio, de la parte intelectual, porque sí, hoy en día los populismos están en contra de esa parte intelectual, ¿no? La ven como elitista, ¿no? Y yo al revés, yo admiro profundamente a estos personajes de una inteligencia tremenda, con una preparación, pues como era esa educación británica de aquellos años, ¿no? Absolutamente. Lo dijo muy bien Pedro, es una carrera política que en buena medida se lanza a partir de los libros que escribió. Sí. Bueno, aquí también tenemos eso, el Churchill de Tepetitán, pero eso es otra cosa, ¿no? No, es absolutamente cierto. Tenía una formación clásica a la hora de, como lector, quiero decir, ¿no? Tenía una formación en la retórica, en la oratoria, como ya explicamos también. Era un militar instruido. Eso es una cosa verdaderamente cada vez más rara, sobre todo aquí en este continente nuestro, ¿no? Entonces, sí, yo como Sergio diría, hay que reivindicar ese tipo de figuras. Pero ¿sabes por qué? Sobre todo, por la firmeza para defender determinadas posiciones, Leo. Valores. Una de las... Valores. Determinados valores, muy bien. Sí. Es decir, esta andanada populista que tiene, como todos los fascismos, en una de sus herramientas más importantes en el linchamiento moral y el linchamiento intelectual y etcétera, hace que se encojan las voces críticas con demasiada frecuencia, que transijan, que negocien. ¿Me explico? También pasaba en aquel tiempo, ya lo hemos dicho, y Churchill no lo hizo. Entonces, eso también es una muestra de congruencia intelectual, desde mi punto de vista, no solo moral y política, también intelectual, que es muy importante. Hay que tomar nota. No es casual que los tiranuelos que pululan por ahí hoy en día tengan entre sus principales blancos a las personas que piensan. Acuérdate de Trump en los Estados Unidos, pues. Acuérdate de Fidel Castro en Cuba en su momento. No es casual. Entonces creo que está muy bien dicho. Sí, hay que defender el legado intelectual de Churchill, no solo por la sustancia cultural que tiene, sino por la actitud cultural que tiene. Sí, bueno, y otra cosa que hay que leer son sus discursos, por cierto, ¿no? No solamente el de Sangre, Sudor y Lágrimas, sino yo tengo un libro de los grandes discursos de Churchill y sí, es una retórica fina, agradable, wit, ¿no? Ocurrente, en fin. Pedro, ¿con qué nos vamos en esta cosa, en esta discusión sobre Churchill? Encontré. Mira. Pues Winston Churchill. Mira. Por Turner, Red Española. Sí. Que saca cosas muy interesantes. Bueno, pues ¿con qué me quedo? Pues con las reflexiones que ustedes han hecho. Yo estoy completamente de acuerdo. Miren, ustedes saben, no basta con ser un intelectual para gobernar bien. Y muchos intelectuales han sido malos gobernantes.
Eso es verdad. Y tampoco conviene a nadie gobernar desde un punto de vista elitista. Buena parte de los populismos que vivimos ahora es una reacción a ello. Pero un gobernante debe tener un mínimo de formación intelectual, un mínimo de visión del mundo, de conocimiento de las cosas, de lo que pasa en su país y de lo que pasa en el resto del mundo, de lo que está pensando la gente, los intelectuales, quienes están generando ideas por aquí, por allá, un mínimo de esa visión, de ese panorama, sí se necesita para tratar de ser un buen gobernante. Y desgraciadamente en esta época tan mediocre, tan pavorosa, tan pedestre, en donde vemos pues, gobernantes como Trump, como Orbán en Hungría, o Erdogan en Turquía, y otros Chávez en Venezuela, Bukele, y otros por allá, que son verdaderamente pavorosos. Entonces uno sí extraña, y ese es el legado de Winston Churchill. Cometió errores ciertamente como político, pero lo que lo ayudó en un momento clave para la historia de la civilización fue esa gran formación intelectual que tenía, era solidísima, y eso le permitió imprimir el liderazgo que el Reino Unido necesitaba en su momento más difícil, en su darkest hour, como dice aquella película. Y eso pues fue fundamental para el triunfo contra el nazismo, contra el fascismo y contra todo eso. Y fíjate que dentro de esta parte intelectual un factor importantísimo fue su conocimiento del mundo. Como nadie conocía los países de Europa, las colonias británicas, los países de Asia, América, lo que estaba pasando en América. O sea, era un tipo realmente que sí sabía de geopolítica, cosa que también hace falta hoy en día en este mundo, caray. Oigan, pues qué buena charla. Gracias, Sergio Zurita, por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Se despide Winston también. Ah, mira, qué padre. Muy bien. Bravo. Buenísima, buenísima. Me diste envidia. Ya quisiera yo tenerla. Sí. Gracias, Pedro. Muy buenas noches. Leo, gracias. Sergio, gracias. Nos vemos, Julio, y buenas noches a todo el auditorio. Y gracias a mi brother Julio Patanca, al que le agradezco también que se haya quedado aquí en mi ausencia en las vacaciones. Gracias, querido Julio. Muy honrado, querido Leo. Abrazos a los tres, amigos míos. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.